En el año 1900, el teatro de ópera más famoso del mundo estuvo a punto de desaparecer. No fue por una guerra, no fue por un incendio, fue por una decisión humana. Un gesto que quebró un pacto de siglos y que, sin que nadie en la sala lo advirtiera, puso al teatro al borde de su desaparición. Durante décadas, este grandioso teatro, el Teatro alla Scala de Milán, no fue lo que hoy imaginamos. No era solo un templo del arte sagrado, era esencialmente un salón social para la aristocracia y la alta burguesía lombarda, un lugar para hablar, negociar, mirar y ser visto. En el siglo XIX, los palcos eran bienes inmuebles privados inscritos en el registro de la propiedad. Los aristócratas eran dueños de las paredes de sus palcos, los decoraban con sus propios muebles y espejos y los heredaban de padres a hijos. La Scala no era un teatro con público, era un edificio de apartamentos de lujo con un escenario en el centro. El equilibrio de este ecosistema se rompió por el eslabón más pragmático y frío, el dinero. El Ayuntamiento de Milán, presionado por tensiones políticas radicales y una crisis económica galopante que asfixiaba a las clases bajas, tomó una decisión drástica: retiró el subsidio público al teatro. Se trataba de una subvención considerable, vital para su funcionamiento, pero imposible de justificar ante un pueblo que literalmente moría de hambre en las calles. Aunque la temporada de 1897 a 1898 se mantuvo parcialmente gracias a fondos privados, el verdadero colapso llegó meses después. En mayo de 1898, mientras el general Bava Beccaris bombardeaba con cañones a una multitud que pedía pan, Milán se sumió en el luto y el estado de sitio. La Scala, símbolo de un orden que ya no podía ignorar la miseria, cerró sus puertas por completo durante la temporada 98-99. Fue una humillación pública sin precedentes. El edificio quedó vacío y a oscuras. Sin embargo, el teatro no murió definitivamente. Fue rescatado por una sociedad anónima de ciudadanos privados liderada por el duque Guido Visconti di Modrone. Esta nueva estructura financiera, la Società Anónima, pretendía gestionar el arte como una empresa moderna, pero ese rescate traía un precio que nadie en los palcos supo calcular en ese instante. Para gestionar este nuevo modelo privado, Visconti contrató a un hombre joven, un poco más de 30 años, una reputación de eficiencia casi militar y una voluntad absolutamente inflexible. Un hombre que nadie en el público había pedido: Arturo Toscanini. Toscanini no llegó para salvar el estatus social de los abonados, llegó para imponer una dictadura estética. Su formación técnica era obsesiva. Su verdadera revolución no fue visible de inmediato. No se expresó en reformas arquitectónicas, sino en una disciplina extrema del trabajo musical, ensayos prolongados, exigencia técnica absoluta y una concepción de la obra como un organismo indivisible. Pero su verdadera guerra fue contra la audiencia. Bajo su mando, las reglas comenzaron a cambiar de forma escalonada, como una soga que se aprieta lentamente alrededor del cuello de la tradición. Primero, impuso el apagado total de las luces de la sala durante la representación. El público, acostumbrado a mirarse las caras y los vestidos, se vio de pronto sumergido en una oscuridad total que los obligaba a mirar únicamente hacia el escenario. Muchos se sintieron despojados de su propia visibilidad. Después prohibió el uso de sombreros voluminosos a las mujeres, que hasta entonces bloqueaban la visión de las filas posteriores. Luego instaló el silencio obligatorio y empezó a imponer normas de puntualidad cada vez más estrictas, que con el tiempo se volverían inflexibles. Durante siglos hubo un gesto que concentró el poder del público más que cualquier aplauso: el bis. Si un aria emocionaba,
se repetía. No era una cortesía, era una orden implícita, aceptada por cantantes, directores y teatros. La obra se detenía, el tiempo se suspendía, la voluntad de la sala se imponía sobre el orden musical. Toscanini consideraba que el bis rompía la unidad dramática de la obra, agotaba a los intérpretes y transformaba la ópera en una sucesión de momentos diseñados para alimentar el ego y la exhibición. No lo veía como un homenaje, sino como una disrupción. Para Toscanini, la ópera no era un escaparate de momentos, sino una estructura que no admitía interrupciones. Por eso decidió eliminarlo de forma deliberada y sistemática. En una de las primeras ocasiones en que el público exigió una repetición, la respuesta llegó en forma de resistencia. La orquesta no se detuvo, la obra continuó. El aplauso insistente no produjo el efecto esperado. Para muchos espectadores, aquello fue una humillación pública. Por primera vez, una demanda tradicional no era atendida. El dinero, el entusiasmo y la presión colectiva dejaban de ser suficientes para alterar el curso de la función. No hubo violencia abierta, pero la ruptura fue inmediata. El teatro quedó dividido entre quienes defendían la continuidad de la obra y quienes sentían que se les había arrebatado un derecho que creían natural. El conflicto ya no era estético, era una disputa abierta por el control del tiempo, del silencio y del sentido mismo de la representación. Aquella noche no terminó con un escándalo visible, terminó con algo más peligroso, la certeza de que el público había dejado de mandar. Milán, mayo de 1898. Mientras los cañones del general Bava Beccaris disparaban contra una multitud que pedía pan y dejaban el pavimento cubierto de sangre, la ciudad se convertía en una olla de presión, de hambre, odio de clases y represión militar. A pocos metros de esa violencia abierta, dentro del teatro de ópera más famoso del mundo, se libraba otra guerra, una guerra donde el arma no era la pólvora, sino el silencio. Lo que ocurrió en la Scala en torno a 1900 no fue una simple crisis de gestión, sino el colapso de un sistema de privilegios construido durante más de un siglo. El 29 de julio de ese mismo año, la realidad exterior penetró en el teatro de la forma más violenta y definitiva posible. En Monza, a pocos kilómetros de Milán, el anarquista Gaetano Braschi asesinó al rey Humberto I de 3 disparos. El monarca que había condecorado al general que disparó contra el pueblo en Milán caía muerto. La conmoción por el asesinato del rey no solo paralizó la vida pública, también interrumpió los ensayos de Adriana Lecouvreur, la ópera que Toscanini preparaba para la reapertura simbólica de la Scala tras su cierre forzado. El luto obligatorio suspendió toda representación teatral en Italia durante semanas. En ese vacío, mientras Milán se debatía entre el miedo y la indignación, Toscanini aprovechó para imponer cambios radicales en la disciplina interna del teatro. Exigió puntualidad absoluta a cantantes y músicos, prohibió las visitas en los camerinos durante los ensayos y ordenó que nadie, ni siquiera los propietarios de los palcos, pudiera entrar o salir durante una obra. Estas medidas, impensables meses antes, se aplicaron bajo el pretexto del duelo nacional, pero eran el embrión de un nuevo orden artístico. La noticia llegó a la Scala de forma seca, sin adornos. El teatro, símbolo máximo de la monarquía y el orden establecido, se vio forzado a confrontar que el tiempo de los privilegios absolutos y la desconexión total se estaba terminando. El luto nacional y el clima de miedo alteraron profundamente la vida cultural de la ciudad, pero el vacío que se abrió no tenía que ver solo con la muerte del rey, era el vacío de una época que ya no podía sostenerse. La imagen final de esa época no fue una gran ovación ni un telón cayendo con suavidad,
sino un teatro vacío bajo una atmósfera de miedo, silencio forzoso e incertidumbre sobre el futuro de la nación. Fue entonces cuando la verdadera escala del escándalo se hizo evidente para los historiadores. El escándalo no había sido por los abucheos, ni la falta de vices, ni la supuesta tiranía de Toscanini sobre los sombreros de las damas. El escándalo fue que el teatro dejó de ser un salón social, dejó de ser un refugio para la distracción de unos pocos, se convirtió por primera vez en su historia en un lugar donde el arte le exigía al espectador algo a cambio. Le exigía silencio, respeto por el trabajo ajeno y sobre todo exigía que el espectador dejara de sentirse el centro del universo para ceder ese lugar a la obra. La Scala no fue destruida aquella noche, tampoco fue salvada. Fue transformada, sin discursos, sin proclamas, sin un momento fundacional claro, solo a través de pequeñas decisiones acumuladas, una luz que se apaga, un silencio que se vuelve norma, una obra que continúa aunque el impulso pida detenerla. Aquello que durante más de un siglo había sido un espacio compartido entre música y vida social, empezó a convertirse en otra cosa, un lugar donde el tiempo ya no pertenecía a la sala, sino a la obra, porque cada historia guarda un secreto y la próxima los va a sorprender. Nos vemos el jueves. Que estén muy bien.